Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 30. Capítulo 243. El invierno ha llegado. Lois despertó de su sueño y, antes de que sus párpados se abrieran por completo, la cálida sensación a su lado lo golpeó con fuerza. Era suave, cálido y exudaba una fragancia suave y persistente, mezclada con el sutil aroma de la madera de pino a la luz del sol. Parpadeó, giró la cabeza lentamente y vio una cabeza familiar de cabello azul delicadamente extendido sobre la almohada, los mechones ligeramente separados, subiendo y bajando suavemente con su respiración. Emily permaneció apoyada en él, sin siquiera levantar una ceja. Lois parpadeó en silencio y luego suspiró con un toque de impotencia. Por la noble causa de hacer bebés, trabajaste duro. Se quejó un poco, pero había asuntos serios y urgentes que atender. Se sentó con cuidado junto a Emily, teniendo cuidado de no molestarla. La luz gris de la mañana se filtraba a través de la ventana, e incluso con la calefacción por suelo radiante, el aire aún olía a fresco y helado. El invierno finalmente había llegado, y sería un invierno difícil, varias veces más difícil que el del año pasado. Cogió los guantes y la túnica que estaban al lado de la cama, se los puso y exhaló una bocanada de vapor blanco mientras se acercaba al brasero. Es hora de comprobar la suerte de hoy, dijo, extendiendo suavemente su mano derecha y agitándola ligeramente en el aire. Apareció una interfaz de luz translúcida de color blanco azulado, flotando frente a él, con el texto organizándose rápidamente en la pantalla. Actualización diaria de inteligencia completada. 1. El Consejo del Trono del Dragón de ayer decidió establecer la Oficina General de Reconstrucción Post-Desastre del Territorio del Norte, creando un sistema de reconstrucción para el Territorio del Norte dirigido por el Duque Edmund y supervisado por la capital imperial. 2. El sexto príncipe del emperador, hasta August, liderará los esfuerzos pioneros en el Territorio del Norte como modelo para la reconstrucción. 3. En el borde de las fisuras geotérmicas del territorio de la Marea Roja hay musgo de lava, de color rojo oscuro, que arde a altas temperaturas con poco humo y puede utilizarse para calefacción. Lois se quedó mirando el primer mensaje, entrecerrando ligeramente los ojos y luego una leve sonrisa apareció en sus labios. Realmente sucedió. Su mente regresó rápidamente a la correspondencia con su padre unos días antes. Esta carta, aunque contenida en su lenguaje, insinuaba sutilmente el probable resultado del Consejo del Trono del Dragón. Parecía que finalmente todo se había calmado. La posición del Duque Edmund estaba segura. Para Luis, este fue un acontecimiento importante de profundo significado. Los recursos y el centro de poder del territorio del norte no fueron completamente asumidos por la capital imperial, sino que fueron estructurados bajo un sistema dirigido por nobles locales para su distribución. Y era uno de los vasallos existentes en el territorio del norte, con el territorio más grande, la población más numerosa y el ejército más fuerte, lo que le permitió adquirir importantes recursos y derechos. Ahora que el escenario está preparado, debo ofrecer un buen espectáculo, murmuró. Luego volvió su mirada hacia el segundo objeto, algo sorprendido. El sexto príncipe del emperador, hasta August, liderará los esfuerzos pioneros en el territorio del norte. Tenía muy pocas impresiones de aquel sexto príncipe. Este príncipe, llamado hasta August, rara vez apareció en público de forma notable, ni tuvo logros relevantes. ¿Pudo el emperador tener otras razones para enviarlo primero al norte? ¿Fue una demostración? ¿O un exilio? ¿Una prueba estratégica o una forma de templarlo? Lois tamborileó suavemente con los dedos, sin apresurarse a llegar a una conclusión. Un príncipe enviado al territorio del norte no podía ser simplemente una figura decorativa. Incluso si no representaba a la facción principal del poder imperial, debe haber habido un propósito, aunque también podría haber sido simplemente un ancla establecida por el emperador, utilizada para restringir a otros nobles como una vanguardia. Se quedó en silencio por un momento, luego se rió para sí mismo, no importa cuál sea la respuesta, tendré que lidiar con ella. Sin embargo, no había motivo de mucha ansiedad, simplemente trataría el asunto según la personalidad de cada persona cuando llegara el momento. A continuación miró el tercer elemento. Musgo de lava. Los informes de inteligencia indicaron que se trataba de un organismo geotérmico raro que crecía en fisuras de alta temperatura, tenía una alta eficiencia de combustión. Era extremadamente difícil de extinguir y casi no producía humo, lo que lo hacía ideal para calentar y cocinar en búnkeres y refugios contra incendios. Los ojos de Lois brillaron levemente. Esa es una buena fuente de información. Hace unos días, Bradley informó que el combustible para el invierno escaseaba y las reservas de carbón eran insuficientes. Y la tortuga espalda de fuego no pudo mantener el funcionamiento normal de todas las residencias civiles. El territorio de la Marea Roja tuvo la suerte de contar con calor geotérmico natural, pero otros territorios circundantes carecían de energía térmica. Así que estuve justo al lado de las fisuras geotérmicas todo el tiempo, un caso de no ver lo que tenía justo delante. Enviaré gente a recogerlo más tarde. Lois apagó el sistema de inteligencia, respiró hondo, se puso la bata y caminó hacia la ventana, abriendo una rendija para ventilar. Afuera, el frío todavía era cortante y la nieve blanca cubría los tejados de la ciudad de la Marea Roja. Entonces se sentó en el borde de la cama, cerró los ojos y comenzó su cultivo diario. En primer lugar, la técnica de respiración de las mareas, que moviliza el I de combate para que circule ordenadamente dentro del cuerpo, subiendo y bajando como las mareas, permitiendo que el cuerpo se reenergice con cada respiración. Luego pasó a la técnica de meditación original, permitiendo que su poder mágico penetrara profundamente en su conciencia, operando de manera constante y regular, construyendo capas de caminos mágicos claros en su mente. 2 horas después, abrió lentamente los ojos. Afuera, a través de la ventana, el cielo se había vuelto aún más brillante.
Se puso de pie, estiró sus extremidades y, con su cultivo completo, su mente estaba más clara que cuando se había despertado. Un suave crujido vino del otro lado de la cama, Emily también estaba despierta. Giró la cabeza y vio a Emily apoyada delicadamente sobre sus hombros, con su cabello azul plateado cayendo en cascada sobre ellos, todavía somnolienta y algo lánguida. Pero sus movimientos fueron rápidos, en pocos instantes se incorporó, se recogió el pelo y levantó las piernas de la cama. Te despertaste muy temprano, se frotó los ojos, su voz todavía un poco ronca, pero su mirada estaba clara. Es una costumbre, dijo Lois con calma, levantándose y agarrando su bata desde arriba para ponérsela. Emily ya había ido al espejo del tocador, se había sentado y había comenzado a preparar su maquillaje para el día. Sus movimientos precisos y su rostro aún delicado y sin maquillaje demostraban que ya estaba acostumbrada a este ritmo de vida cotidiano. Frunciendo el ceño, dijo, el itinerario de hoy ya está planeado. Finalizamos la estrategia de invierno hace más de un mes. Ha llegado el momento de salir y ver si estas medidas realmente se han implementado. Ella se giró para mirarlo, su voz un poco más suave, y también es hora de dejar que la gente vea si tú, su señor, todavía estás vivo, ¿no es así? Luis sonrió levemente, se puso la túnica, abrochó el cuello y ajustó las hebillas de sus puños. Muy bien. Caminó hacia la ventana y empujó el pesado marco de madera. Afuera, el viento frío lo azotaba, pero la luz del sol atravesaba las nubes, iluminando el suelo derretido bajo la nieve en la distancia, en Ciudad Marea Roja, y el humo que se elevaba lentamente de las chimeneas. Después de una ducha rápida, Emily y Lois salieron juntos de la habitación. Recorrieron el pasillo y llegaron al pequeño comedor en el pasillo lateral del edificio principal de Ciudad Marea Roja. El desayuno ya estaba preparado. No había platos de plata ni utensilios de jade, ni especias finas ni conservas de fruta azucaradas. En cambio, había unas rebanadas de pan de centeno, una olla humeante de gachas de cereales integrales y un plato pequeño con lonchas de carne de oso en escabeche y un guiso de raíces. Comparado con la grandeza de las residencias nobles del pasado, el desayuno que se servía ante ellos parecía casi tacaño. Emily miró a Lois a su lado, no dijo nada, pero se sentó en silencio y aceptó el cuenco de madera que un sirviente le ofreció. La verdad es que no sabe muy bien, dijo Lois con indiferencia, mordiendo un trozo de pan y encogiéndose de hombros. Pero bueno, no podemos ser tan extravagantes en esta situación. Emily soltó una risita discreta. Dar ejemplo, ¿es eso? Luis no respondió, simplemente dejó la boca llena de papilla, masticando lentamente, como si no estuviera comiendo comida, sino una gran responsabilidad. Suspiró silenciosamente en su corazón, verdaderamente un Dios bueno. Al decir esto, él mismo lo encontró un poco gracioso. En estos tiempos de invierno inminente y de escasez de recursos, cada sencilla comida era una señal para los demás. Si hasta el Señor come así, no podemos quejarnos. Después del desayuno, Lois y Emily se pusieron armaduras ligeras y capas gruesas. Las capas estaban envueltas en una gruesa capa de piel de animal, que proporcionaba tanto calidez como suficiente flexibilidad. Emily llevaba guantes, su cabello estaba recogido hacia atrás, con solo unos pocos mechones azules cayendo a lo largo de su cuello, lo que le daba una apariencia ordenada y competente. A la entrada del edificio principal los guardias de seguridad llevaban algún tiempo esperando. Salir. Tan pronto como pronunciaron las palabras de Lois, todos respondieron y formaron filas. Las botas de hierro crujieron en la nieve, las placas de la armadura tintinearon suavemente y una docena de caballeros de la guardia personal completamente armados se alinearon y marcharon, despejando el camino para la patrulla callejera de su señor. Entre ellos, el que más llamó la atención fue, naturalmente, el joven que iba delante a la izquierda, de postura erguida y espíritu vibrante, Whale. Llevaba un casco ligeramente grande, y la armadura ligera bajo su capa brillaba tenuemente a la luz del sol. Sus cejas y ojos delataban una emoción y un orgullo innegables. Para él, patrullar con Lord Lois era el mayor honor. De vez en cuando, giraba la cabeza para mirar a Lois. Su mirada era muy parecida a la de un perro pequeño tratando de mover la cola, llena de reverencia y excitación contenida. Vas por ahí con bastante orgullo, ¿verdad? Lois lo miró, repentinamente divertido. Dime, ¿en qué etapa de cultivación te encuentras ahora? Whale se dio la vuelta inmediatamente, como un estudiante cuyo nombre ha sido llamado, primero rascándose la nuca, revelando una sonrisa ligeramente avergonzada. Logré subir de nivel hace poco más de 2 meses. Y ahora soy un caballero élite de nivel medio, señor. Tan pronto como pronunció sus palabras, el guardia personal se quedó en silencio instantáneamente. Incluso Emily levantó una ceja ligeramente, incapaz de resistir la tentación de mirarlo. ¿Ya eres un caballero de élite de nivel medio? Rara vez se sorprendió. Solo tienes 13 años, ¿verdad? Whale sacó pecho y se corrigió rápidamente, ya tengo 14 años, señor. Caballero de élite de nivel medio de 14 años. Emily murmuró, probablemente solo queden unos pocos en todo el imperio. Lois también esbozó una leve sonrisa, con un tono algo burlón. Ha estado en desarrollo, desde aprendiz de caballero hasta ahora, por menos de 2 años. Emily dijo sorprendida, eso es simplemente un genio entre genios. Al oír esto, Whale enderezó aún más la espalda y el rubor en su rostro fue casi imposible de ocultar. Parece que en unos días tu reino superará al mío, dijo Luis con una sonrisa, sin rastro alguno de celos en su voz, sino más bien como un hermano mayor animando a su hermano menor. Al oír esto, el rostro de Whale se endureció de inmediato y gesticuló frenéticamente con las manos. No, Lord Lois. Entonces cultivaré un poco más lentamente y esperaré a que usted alcance su objetivo antes de alcanzar el suyo. Esta respuesta tonta divirtió a todos y estalló una carcajada en el equipo.
Eres un tonto, dijo un caballero mayor riendo y sacudiendo la cabeza. Nuestro señor Luis no es respetado por su dominio del aura de combate. Exactamente. Lois asintió con una sonrisa. Si de verdad quieres recompensarme, no pienses en esperarme. Hacerme más fuerte cuanto antes es la mayor recompensa que puedes darme. Whale hizo una pausa, luego asintió pesadamente, el anhelo en sus ojos se volvió aún más decidido. Él susurró, sí, Lord Lois. Ciertamente no lo decepcionaré. El equipo de patrulla avanzaba lentamente por la nieve. La nieve invernal era muy espesa y producía un sonido apagado y compacto a cada paso. La nieve a ambos lados de la calle ya se había convertido en hielo, pero tan pronto como apareció Lois, el aire parecía menos cortante. Los habitantes de Ciudad de Mare Vermella interrumpieron su trabajo uno a uno, saliendo de casas de madera, chabolas, esquinas y almacenes, a veces de pie, a veces corriendo, a veces arrodillados, a veces gritando fuerte. ¿Qué eres tú? Es Lord Lois. Alguien estaba tan emocionado que casi se arrojó hacia adelante. Incluso después de que los guardaespaldas lo sujetaran suavemente, permaneció arrodillado en la nieve, agarrado de la mano, con lágrimas en los ojos. Mi hijo estaba enfermo y sobrevivió, dijeron que fue un médico que usted envió. Lord Lois, yo, de verdad no sé cómo agradecerle. Una mujer lloraba mientras sostenía un pañuelo de tela tosca, como si ofreciera todo lo que poseía. Lois frunció el ceño levemente, pero no se inmutó. Simplemente extendió la mano y la posó suavemente sobre su hombro, bajando la bufanda de nuevo. Vivir bien es la mejor recompensa que puedes darme, dijo con voz baja pero profunda. Emily caminó a su lado, sin mucha sorpresa, había presenciado estas escenas muchas veces antes. Y, como esposa de Luis, también recibió el mismo respeto. Ella sabía que la reverencia de la gente de la Marea Roja hacia Luis no se basaba en el linaje noble ni en la ceremonia. No adoraban a un noble, tenían fe en Luis Calvino. La mirada de Emily era tierna mientras observaba a los viejos granjeros, artesanos, cazadores y niños. Ella observó sus ojos mientras miraban a Lois, no había miedo, solo respeto, confianza y una profunda sensación de seguridad que emanaba de sus corazones. En sus corazones, ya no eres un noble, sino una especie de símbolo de fe, murmuró suavemente, aunque no lo suficientemente alto para que Lois la oyera. Whale, en cambio, permanecía casi erguido como una estatua, como si temiera no ser digno de estar junto a Lois. Le brillaban los ojos, pero no pudo reprimir una sonrisa. Así, entre la reverencia y las miradas de la gente a lo largo del camino, Lois y su comitiva llegaron al primer destino de la inspección del día, el sitio de construcción de la vivienda comunitaria semisubterránea. Ubicada fuera del área residencial y actualmente en construcción. Esta zona originalmente era un bosque, ahora está nivelada y organizada. Las hileras de cimientos para las nuevas casas se extendían de manera ordenada, con paredes de barro y vigas de madera que ya tomaban forma, como si nueva vida brotara de la nieve. La estructura de estas casas semisubterráneas era muy práctica. Aproximadamente un tercio fue enterrado en suelo permanentemente congelado, utilizando inteligentemente la temperatura del suelo como aislante. La estructura se sostenía con troncos de madera, y las paredes eran de ramas de sauce entrelazadas, enlucidas y compactadas repetidamente con una mezcla de hierba y barro. Aún no se había añadido la última capa de tela cortavientos, pero ya era evidente que sería una vivienda apta para soportar el duro invierno. Inicialmente, planeábamos construir 40 unidades piloto, dijo Mike, con un impermeable, de pie junto a un cobertizo improvisado. Sosteniendo planos y entregando a Lois un breve informe con los ojos llenos de entusiasmo. Ahora, en menos de un mes, la mitad del proyecto ya está completa. No muy lejos de allí, junto a una caldera humeante, decenas de artesanos y vecinos trabajaban de forma organizada, serrando madera, transportando arcilla, tejiendo mimbre y aplicando yeso. Todo estaba bien organizado. En la obra, los trabajadores se dividieron en grupos de 20, dirigidos por artesanos experimentados, lo que garantizó no solo una alta eficiencia sino también una buena organización. Esta era precisamente la política de trabajo por asistencia de Luis, los que no tenían hogar podían encontrar refugio. Los que estaban en condiciones de trabajar podían encontrar empleo y los que estaban dispuestos a trabajar podían intercambiar su trabajo por comida y alojamiento. Ya nadie teme ser expulsado, dijo Mike con firmeza. Lord Lois, esto tiene más impacto que cualquier discurso. Al enterarse de que el señor había llegado en persona, toda la obra se convirtió instantáneamente en una olla de agua hirviendo y todos trabajaron con aún más vigor. Rápido, limpia ese montón de cenizas del techo. Préstame la azada, si Lord Lois nos ve trabajando despacio aquí. Aunque los rostros de los trabajadores estaban cubiertos de sudor, sonreían, como si nunca se hubieran sentido tan motivados. Lois miró a su alrededor, asintió y, de repente, se dirigió a una zanja donde aún se estaban cavando los cimientos. Sin decir mucho, simplemente tomó una pala, se arremangó, se agachó y cavó en la tierra helada. Ah. Lord Lois, usted, no. Mike se sobresaltó e intentó detenerlo rápidamente, pero Emily lo contuvo. Esbozó una leve sonrisa, déjalo en paz. Aunque solo era con fines demostrativos, los movimientos de Lois no eran exagerados. Cavó diligentemente, removiendo la tierra pala por pala, charlando de vez en cuando con algunos jóvenes fuertes que estaban a su lado. El acto personal de Lois de cavar la tierra fue como una chispa que encendió instantáneamente la atmósfera de todo el sitio de construcción. Los trabajadores, que hasta entonces estaban algo cansados, parecían haberse revitalizado, sus voces se hicieron más fuertes y sus azadas se balanceaban con aún más vigor. No podemos quedarnos atrás, incluso Lord Lois está teniendo éxito. Rápido, montemos primero esta estructura y después de terminar este edificio, ayudaremos a los vecinos. Oye.
Dame otra carga de arcilla, todavía puedo enyesar 2 paredes más. Mientras trabajaba, alguien gritó entre risas, cuando este edificio esté terminado, seré el primero en vivir en él. Les diré a mis hijos que esta es una casa que construí con mis propias manos, una casa cuyos cimientos Lord Lois ayudó a cavar. Gritos, risas y el tintineo de la madera resonaban por el lugar, mezclándose con el humo de la cocina y el calor del viento frío, creando una sensación de vivacidad y energía perdida hacía mucho tiempo. Incluso un hombre corpulento cantaba en voz alta una canción popular del norte, llevando una viga de madera al ritmo de la música. Los niños del otro lado también se contagiaron, ayudando a los adultos a pasar herramientas y desenredar cuerdas, con sus caras enrojecidas por la emoción. Por ello, Lois y su grupo permanecieron en la obra trabajando durante más de 10 minutos. Aunque fue meramente simbólico, cavar unas cuantas paladas de tierra y ayudar a mover algunos troncos. El ambiente ya estaba electrizante. Los trabajadores trabajaban con fervor, e incluso el viento frío se disipaba de alguna manera gracias a su entusiasmo. Detengámonos aquí por ahora, o nos quedaremos atascados construyendo el techo, dijo Lois con una sonrisa, poniéndose de pie y saludando a todos. Gracias, Lord Lois. Cuídese, Lord Lois. Ven a visitarnos en cualquier momento. Todos se despidieron con sonrisas y con el ánimo tan alto como después de una victoria en la batalla. Lois, Emily y los guardaespaldas se dieron la vuelta y se fueron, dirigiéndose al siguiente punto de control. En el camino, pasaron por una estación de reabastecimiento móvil para la tortuga Fireback. Era un espacio abierto con varias filas de estantes metálicos. Varias enormes tortugas de lomo de fuego descansaban tranquilamente en los estantes, con tenues y brillantes patrones rojizos visibles en sus caparazones, como si pudieran emitir calor en cualquier momento. Los jinetes empujaron cuidadosamente las tortugas Fireback, casi completamente cargadas y aseguradas en trineos de transporte con marcos de hierro frío, hacia carruajes, preparándolas para su envío a los asentamientos alrededor de Red Tide. Entonces, estas son tortugas de espalda de fuego, dijo Emily, con un dejo de curiosidad en sus ojos mientras veía a estas criaturas de cerca por primera vez. Por supuesto, ya había oído hablar de ellos y sabía que eran criaturas con habilidades especiales, exclusivas de la marea roja. Se decía que eran lentos y poco agresivos, pero podían almacenar una gran cantidad de calor, funcionando como una combinación de calefacción portátil y caldera. Sin embargo, en el pasado, este sistema no estaba bajo su gestión, sino bajo la responsabilidad de Bradley para su asignación específica. Ella caminó hacia adelante y extendió suavemente la mano para tocar la superficie de la concha, que parecía lava solidificada. Señora, tenga cuidado, hace un poco de calor, advirtió rápidamente un caballero. Emily retiró la mano de inmediato, sintiendo una oleada de calor acercándose, y las puntas de sus dedos se enrojecieron ligeramente. Están realmente vivos, susurró, con un dejo de sorpresa y admiración en su voz. Lois dio un paso adelante y explicó, no están completamente activados, solo su temperatura normal, pero su calor corporal es alarmantemente alto. Una vez cargados, cada uno puede proporcionar suficiente calor para una semana. Emily asintió levemente, luego miró los trenes de vagones que transportaban tortugas espalda de fuego que partían y no pudo evitar preguntar, ¿es esto suficiente para ayudar a todos a pasar todo el invierno? Lois dio una leve sonrisa, pero no respondió inmediatamente. Observó la lejana zona geotérmica, no es suficiente. Las tortugas de lomo de fuego ponen huevos lentamente y tienen un ciclo reproductivo largo, por lo que depender de ellas como fuente principal de calor es, en última instancia, una gota en el océano. ¿O entonces, qué hacemos? Emily lo miró, con cierta preocupación en sus ojos. Ya estoy buscando una solución, dijo Lois, volviéndose con una sonrisa. Envié a algunos caballeros a investigar la distribución de plantas exóticas cerca de las fisuras de lava. Quizás haya un nuevo método de calentamiento. Espera un poco, deberíamos tener resultados en unos días. Emily hizo una pausa y luego esbozó una sonrisa amable. Siempre encuentras la manera, dijo en voz baja, casi para sí misma. Siempre encuentras la manera de mejorar un poco la vida de todos. Lois no respondió, solo observó en silencio por un momento cómo se alejaba el convoy de tortugas de lomo de fuego, antes de girarse y levantar la mano para indicarles a todos que siguieran adelante. Vamos, siguiente ubicación, dijo con calma. La plantación piloto en los invernaderos ya debería haber dado resultados. Los guardias personales lo siguieron inmediatamente, con pasos rápidos y formaciones ordenadas. Capítulo 244. Marea roja, segunda generación de invernaderos. El sol de la mañana atravesó las delgadas nubes en lo alto del cielo, proyectando un halo pálido sobre el borde del territorio de la marea roja. El vapor geotérmico subía silenciosamente a través de las fisuras, arremolinándose en el aire y haciendo que todo el paisaje pareciera envuelto en una fina capa de niebla. Más de 10 estructuras semicirculares de madera, recubiertas de una fina capa de piedra, estaban dispuestas en una hilera de colinas bajas que se extendían sin fin. Esta era la ubicación del complejo de invernaderos, una de las piedras angulares del sistema de autorrescate de la marea roja para este invierno. Lord Lois entró con paso firme en esa concurrida zona del invernadero. Sus caballeros personales lo seguían como sombras, mientras Emily caminaba a su lado, con su armadura ligera y su capa ondeando suavemente con la brisa. El aire estaba lleno de un aroma cálido y húmedo a tierra, madera y vapor, diferente del frío del invierno, y no exactamente cálido, sino un aroma cercano a la vida misma. Los artesanos que estaban construyendo los nuevos invernaderos notaron la llegada del señor y detuvieron sus martillos, cinceles y azadas, levantándose para hacer una reverencia en señal de saludo.
Los refugiados reclutados para participar en la reconstrucción también miraban hacia atrás desde los surcos y canales de irrigación, sin atreverse a acercarse, pero con expresiones complejas en sus ojos. Una mezcla de gratitud y miedo indescriptible. La mayoría de ellos eran refugiados con ropas andrajosas que habían huido 2 meses antes. Ahora, sin embargo, podían trabajar aquí, comer todo lo que quisieran y poseer un pedazo de tierra para sobrevivir. «Es Lord Louis», susurró una señora mayor, tirando del dobladillo de la ropa del niño que estaba a su lado. Los ojos del niño se abrieron mientras miraba al joven de cabello oscuro, su mirada brillaba. Emily sintió la ola de miradas de la multitud y giró ligeramente la cabeza para mirar a Lord Louis a su lado. Su expresión era tranquila, sus pasos normales, como si ya se hubiera acostumbrado al peso de esas miradas. No dijo nada, solo asintió levemente, respondiendo al respeto y la expectación en esos ojos. A medida que se acercaban al complejo de invernaderos, una densa corriente de vapor se elevaba a través de las grietas. El aire se volvió cada vez más húmedo y cálido, como si no estuviéramos en la gélida región norte, sino en las partes meridionales del imperio. Las paredes del invernadero están hechas de lona gruesa, pieles de animales y tierra compactada, murmuró Emily suavemente, pasando los dedos sobre el cuero manchado de la superficie. Lord Louis asintió. La capa exterior del invernadero efectivamente utilizaba la estructura multicomponente que había propuesto. No le preocupaba la estética, sino más bien la practicidad, poder soportar los vientos y la nieve más intensos del invierno en la región del territorio de la marea roja. La entrada del invernadero tenía puertas dobles a prueba de viento, separadas por gruesas cortinas de lana para evitar la entrada directa de aire frío. También se instalaron rieles y rodillos en la entrada, facilitando el transporte de fertilizantes y cultivos, asegurando que incluso si fuertes nevadas bloquearan los caminos, las operaciones no se paralizarían. Un anciano con una capa de tela basta y una bolsa de herramientas a la cintura se apresuró a saludarlos, aún con rastros de barro y vapor en el rostro. Era, por supuesto, Mick, el oficial de asuntos agrícolas. Lord Louis. Su voz rebosaba de una emoción irreprimible, y las arrugas de su rostro se profundizaron con una sonrisa. Esto se ha modificado según los diseños que presentaron el año pasado. Lo llamamos el invernadero de marea roja de segunda generación, es una versión mejorada del año pasado. Excelente, muéstramelo, sonrió Lord Louis, sin mostrar ninguna severidad. Mick se giró inmediatamente para liderar el camino, con pasos rápidos pero algo lentos. Mientras caminaba, explicó con entusiasmo, esta vez, añadimos una estructura de soporte de doble capa y también usamos esas tuberías geotérmicas que mencionaste. No se derrumban fácilmente y consiguen mantener una temperatura y una humedad constantes. El techo está hecho de losas ligeras de piedra recién molida, que reflejan la luz y son más cálidas. Espera un momento, interrumpió Lord Louis con una sonrisa. Sí, me disculpo, señor. Lord Louis caminó hacia la pared lateral de un invernadero, le dio unos golpes suaves y luego se agachó para tocar el borde inferior de la pared. Bajo las capas de lona gruesa y pieles de animales yacía una mezcla compacta de paja y barro, áspera pero resistente. Con las yemas de los dedos, podía sentir su sólida densidad y sequedad, sin rastro alguno de humedad. El grosor y la densidad están dentro de los estándares, murmuró Lord Louis. A continuación, pasaron por el pasillo de seguridad. Al entrar al invernadero, los recibió el rico y húmedo aroma de la tierra y el vapor cálido. Lo que vieron sus ojos fue una vasta extensión verde. Una ligera niebla flotaba en el aire húmedo y en lo alto colgaban lámparas de piedra. Su suave luz blanca se reflejaba en las paredes reflectantes especialmente revestidas, iluminando todo el invernadero con un brillo nítido. Los surcos en la tierra estaban bien definidos, las zanjas limpias. Varias mujeres con ropa rústica desherbaban y trasplantaban plántulas, algunos adolescentes llevaban cubos de madera para regar, y los mayores estaban sentados cerca contando semillas y fertilizantes. Todo esto, en la región norte en pleno invierno, fue casi un milagro. Emily estaba parada en la puerta del invernadero, con un extraño destello de asombro en sus ojos. Dentro del invernadero, el aire era cálido. Mick se secó con cuidado el sudor de la frente y se giró para mirar a Lord Louis con orgullo. Señor, ¿recuerda todavía aquella vez del invierno pasado cuando se derrumbaron 3 invernaderos? Lo recuerdo, dijo Lord Louis, mirando con expresión monótona el techo arqueado. Esta vez ha cambiado, dijo Mick, intentando contener la emoción, mientras guiaba el camino y señalaba la estructura arqueada sobre su cabeza. Originalmente, usábamos una estructura de un solo arco, pero cuando sopló el viento y la nieve presionó, plop, se derrumbó. Emily también levantó la vista. El techo abovedado estaba dividido en 2 capas, rugosa por fuera y suave por dentro, con distintos niveles. Este es el nuevo diseño, basado en tu sugerencia y conversado con el artesano original, Mick. Ahora usamos una estructura dividida en arcos dobles. La capa exterior soporta la presión de la nieve y la interior proporciona amortiguación. Incluso con fuertes vientos y nieve, no se derrumba. Mientras Mick hablaba, levantó un dedo gordo para indicar, la capacidad de carga se ha triplicado. Y está ventilado, no sofocante. Sí, es más alto que el año pasado, dijo Lord Louis, mirando a su alrededor. Había suficiente espacio para su cabeza, a diferencia de la sensación de apretujamiento del año anterior. A continuación, Mick los condujo por un pasillo central de tablones de madera, señalando hacia abajo, esta es nuestra gran mejora este año. Originalmente, cada invernadero usaba su propia agua de manantial, y la eficiencia era enorme, era como quemar un castillo con cerillas. Dio unas palmaditas en el grueso tubo de hierro clavado en el suelo junto a su pie, con los ojos llenos de orgullo. Así es. Este es un corredor caliente interconectado.
Hemos conectado todo el complejo de invernaderos. El agua caliente fluye por la tubería principal hasta el final. Además, hay una salida para dirigir el exceso de calor a las áreas de almacenamiento y talleres cercanos, calentando también esos lugares. Y... Emily arqueó una ceja levemente. ¿Consideraste siquiera la recuperación de calor? Muy profesional. Todo fue sugerencia de Lord Lois. Y el calor es un recurso escaso, no se puede desperdiciar ni una gota, lo recuerdo con claridad. La sonrisa de Mick se arrugó en las comisuras de sus ojos. Entonces Mick señaló la abertura de la tubería incrustada en la esquina, no muy lejos, y su discurso se aceleró, válvulas de escape de doble capa. Se acabó el miedo a que las tuberías revienten. En serio, el incidente del año pasado me asustó tanto que no pude dormir. Lord Lois se agachó en el suelo, girando con destreza unas válvulas de ajuste de latón. Con un suave giro, emergió un siseo de vapor caliente que luego cesó rápida y constantemente. La presión es estable, la respuesta de la válvula es rápida, murmuró para sí mismo. El grupo continuó su camino, con la luz del sol cada vez más abundante. ¿Y la iluminación? Mick señaló el techo. El material ya no era la pesada lona de antaño, sino un hule translúcido, entretejido con una malla plateada reflectante. Ambos lados de las paredes también estaban revestidos con grandes losas de piedra lisa, como espejos naturales, que reflejaban repetidamente la luz emitida por las piedras de color claro, haciendo que todo el invernadero fuera tan brillante que casi no había sombras. Ahora, por muy nublado que esté, no tememos la falta de luz. Aunque nieva, hay lo suficiente para todo el día, dijo Mick, indicando a los jinetes que tuvieran cuidado al caminar. Esta vez, también colgamos macetas de cerámica y redes de tela para regular la humedad. El calor geotérmico es muy intenso y la humedad también es alta. Si el vapor de agua gotea sin cuidado y congela las plántulas, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Luego señaló la parte superior, tiene una estructura resbaladiza, ¿sabe? Cuando cae la nieve, se desliza sola, sin necesidad de barrerla manualmente. Es práctica y segura. Lord Lois asintió en silencio, así debería ser un invernadero capaz de sobrevivir al invierno. Y además, añadió Mick con cierto entusiasmo, ahora hay interfaces designadas entre los invernaderos, así que si necesitamos ampliarlos en el futuro, podemos conectarlos directamente. También se pueden conectar las tuberías de agua caliente, sin necesidad de crear nuevas fisuras en el suelo. Emily preguntó en voz baja, ¿como bloques de construcción? Sí, esa es la idea. Lord Lois miró a lo lejos. Docenas de invernaderos estaban perfectamente dispuestos, con pasillos interconectados. El vapor caliente se mezclaba y se elevaba como niebla sobre los tejados, como una aldea subterránea humeante. Le dio una palmadita en el hombro a Mick, muy bien. Jejejeje, sonrió Mick. Se limpió el barro de las manos y levantó la mano para señalar la parte trasera del invernadero. Escuche, señor. Lo que estamos plantando ahora ya no es centeno ni patatas. Rápidamente condujo a Lord Lois y Emily por un pasillo bajo que daba acceso a un invernadero húmedo y cálido. Allí, en campos cuidadosamente dispuestos, las plántulas recién germinadas estaban densamente dispersas. Sus hojas tenían un inusual color verde blanquecino pálido, con puntas ligeramente violáceas, emitiendo una luz extraña y fría bajo la iluminación de las piedras. Junto a una etiqueta se leía, área de pruebas de trigo Snowbone. Este es trigo Snowbone, dijo Mick con un orgullo incontenible. Se cultivó con las semillas que me diste. Después de nuestra siembra experimental, descubrimos que, en realidad, es un cultivo naturalmente apto para este tipo de invierno. Se agachó, tomó con cuidado una pequeña porción de trigo y se la entregó a Lord Lois. Lord Lois sabía, por supuesto, que se había enterado de estas semillas a través del sistema de inteligencia diaria y ordenó a los caballeros que las recuperaran y se las entregaran a Mick para su cultivo. Se decía que era un cultivo antiguo, de muy mal sabor, pero muy adecuado para el cultivo en regiones más frías y que producía una enorme cosecha. Mira, este alimento madura en tan solo 35 días y es muy calórico. Un tazón equivale a 3 tazones de arroz de centeno. Su sabor es muy intenso, un poco amargo, pero puede salvar vidas. Se puede consumir tras un simple procesamiento. Emily acarició suavemente la espiga de trigo, murmurando, sus venas son diferentes a las del trigo común. Sí, e incluso los tallos son especialmente resistentes, pueden usarse como forraje para el ganado. No se desperdicia nada. Este cultivo habría sido despreciado por los sureños, pero ahora se ha convertido en la fuente de sustento de nuestra región norte, dijo Lord Lois con calma. Mick hizo una pausa y luego los condujo al otro lado. ¿Y esto? Llegaron a otro invernadero bajo, donde el aire era aún más húmedo y flotaba en el aire un ligero olor a tierra, con un toque de amargura. Del suelo parcialmente enterrado brotaron tubérculos grandes e irregulares, con piel áspera de color marrón oscuro, hojas marchitas y una apariencia bastante común. Papa amarga helada, presentó Mick. Extremadamente resistente al frío. Contiene una toxina anestésica natural no letal, pero sabe fatal. Es rico en almidón, lo más importante, produce una cosecha abundante. Hizo hincapié en este punto, ¿entiendes? Cuando no hay suficiente comida, esto puede salvar vidas. Escucha, es muy amargo, y comer demasiado te adormecerá la lengua, pero en un año de desastre, incluso eso es un lujo. Se encogió de hombros. ¿Qué es un poco de entumecimiento comparado con morir de hambre? Lois dijo lentamente, el sabor y la variedad de estos cultivos no importan. Su voz era muy suave, mientras podamos sobrevivir al invierno. Emily lo miró y un respeto indescriptible surgió inconscientemente en sus ojos.
Y Mick pareció finalmente haber aliviado la mayor presión, frotándose las manos y soltando 2 risitas, antes de añadir con cautela, seguimos intentando mejorar. En el futuro, quizá podamos producir variedades menos amargas. Pero este año, la prioridad es superar esto. Luis miró a su alrededor y, a la brillante luz del vapor, vio que las personas desplazadas estaban ocupadas en los campos. Los hombres mayores inclinaban la espalda, limpiando las malas hierbas de entre las hileras de trigo, una por una, mientras las mujeres llevaban ollas de barro, regando cuidadosamente los cultivos. Había también algunos niños, vestidos con ropas andrajosas, pero que intentaban imitar los movimientos de los adultos, clavando con fuerza pequeñas palas en el suelo. Más allá había algunas personas con miembros amputados. Un hombre fuerte, con una sola pierna, se apoyaba en una muleta de madera, removiendo la tierra mientras jadeaba pesadamente. Una señora mayor sostenía en una mano un rastrillo de hierro, mientras aflojaba laboriosamente la tierra para formar un pequeño semillero. Sus cuerpos estaban incompletos, pero en sus ojos ardía una luz casi obstinada. Era la voluntad de vivir y, más importante aún, el deseo de poder quedarse. Si estas personas estuvieran en otros territorios nobles, habrían sido expulsadas hace mucho tiempo por ser consideradas una carga, abandonadas a su suerte en la región salvaje y nevada para morir. Pero en el territorio de la Marea Roja, Lois no solo no los expulsó, sino que también les dejó una forma de vida. Mientras pudieran moverse, tenían trabajo y podían recibir una porción de pan pita y sopa caliente. Ellos entendieron que esto era un favor concedido por Luis. Lo que era aún más raro era que esta gracia no era caridad, sino una manera de vivir con dignidad. No mendigando, no implorando piedad, sino con sus propias manos, conquistar cada trozo de comida. Esta forma de vida les hacía sentir a gusto y les llenaba de un sentimiento de casi gratitud y reverencia hacia el joven. Una niña de unos 7 u 8 años estaba agachada al borde del campo, observando atentamente una plántula de trigo blanco que acababa de brotar. Su tallo parecía un espolón óseo en la nieve, delgado pero robusto. La niña juntó las manos y rezó suavemente y con devoción en su corazón: por favor, crece pronto. Mick estaba de pie junto a Lois, con los ojos ligeramente rojos y la voz baja pero sincera. Lord Lois, si no fuera por estos invernaderos que usted diseñó y la temprana movilización de materiales, mano de obra y plantas, la mitad de las personas desplazadas habrían muerto de hambre este invierno. Observó el lejano grupo de invernaderos envueltos en niebla, donde bajo aquellos techos bajos y arqueados se cultivaba la última esperanza para este invierno. Lois miró a la gente que tenía delante y su voz era tan tranquila como el hielo: esto no es un milagro. Hizo una pausa y observó a la multitud que todavía luchaba en el agua fangosa. Este es el resultado del duro trabajo de todos. Emily permaneció junto a él en silencio durante un largo rato. Miró a la gente ocupada en los campos, a aquellas figuras cansadas pero inquebrantables de la guerra, y luego al joven lord que había salvado el territorio del norte. Emily habló en voz baja, su voz tan delicada como si se hubiera derretido en la cálida niebla: ellos, te lo agradecerán. Ella giró ligeramente la cabeza y miró a Lois. La luz del sol atravesó la niebla, iluminándolo perfectamente sobre su hombro, y un leve brillo apareció en su capa blanca grisácea. Su expresión era tranquila, su mirada penetrante, pero las profundas ojeras bajo sus ojos delataban su cansancio. Pero era un joven así quien, en medio del fango sin esperanza de innumerables personas, mantenía un orden relativamente completo. Lois ya había hablado, recuperando su tono firme habitual: todos los invernaderos, sigan expandiéndose. La segunda tanda de plantación, comience lo antes posible. Con cada orden, los empleados civiles que acompañaban al funcionario la registraban de inmediato y Mick respondía repetidamente, instando a la gente a distribuir y organizar los recursos. Y cuando Lois se dio la vuelta para irse, no pudo evitar mirar hacia atrás al grupo de invernaderos. Hileras de invernaderos se alzaban como colinas bajas, enclavadas silenciosamente en los campos donde la niebla de la mañana aún no se había disipado. Como guerreros silenciosos, custodiando las líneas del frente de este duro invierno. Espero que rindan un poco más en invierno. Permaneció en silencio un buen rato, con la mirada alternando entre los invernaderos y el cielo. Las nubes oscuras continuaron acumulándose y el frío se intensificó. Lois y su séquito abandonaron la zona del invernadero, caminando por la nieve, en dirección norte por la carretera principal. El viento arreció, el cielo se oscureció ligeramente y las montañas distantes ahora estaban cubiertas por una gruesa capa de nieve, incluso los contornos de los bosques comenzaron a volverse indistintos. La sombra del invierno se acercaba lenta pero irreversiblemente. El almacén Red Rock estaba muy cerca. Era un enorme complejo de almacenes excavados en la montaña, con puertas que recordaban a un castillo de hierro enclavado en la roca, y capas de escalones y rampas de piedra que se extendían hacia el interior. Naturalmente, tenía la ventaja de ser resistente al viento y a la nieve. Al llegar, vieron 2 equipos trabajando frente al almacén. Uno de ellos era un equipo de transporte de grano del gremio de comerciantes de Calvin, que venía del sur. El líder de la caravana, que vestía una capa pesada, daba órdenes a sus hombres en voz alta. Transportaban cajas de carne animal salada y alimento seco de alto valor calórico, envueltas en arpillera gruesa, desde carros de madera y las apilaban cuidadosamente a lo largo de los rieles deslizantes del almacén. El apetitoso aroma a carne de animal, mezclado con el viento frío, los golpeó con toda su fuerza, haciendo que Emily tragara saliva inconscientemente. Y casi simultáneamente, otro equipo de retorno de grano procedente del norte, liderado por los caballeros de la Marea Roja, también llegó al otro lado. Estaban completamente cargados con excedentes de granos, seleccionados y recuperados de aldeas abandonadas y de los almacenes de nobles desposeídos. Los vagones contenían centeno mohoso y podrido, zanahorias duras e incluso algunas judías silvestres que habían estado almacenadas durante mucho tiempo y que podrían convertirse en alimento para animales.
Los dos equipos se cruzaron frente a la puerta del almacén Red Rock, uno trajo esperanza y el otro recuperó restos. En ese momento, Lois estaba de pie en el punto más alto, a la entrada del almacén, observando la escena como si estuviera contemplando una importante ruta de suministro en pleno funcionamiento. El suministro de agua de la marea roja estaba fluyendo. Dio la casualidad de que Bradley estaba allí, vestido con un grueso abrigo negro, con la cabeza gacha, examinando un libro de contabilidad detallado, con su habitual expresión severa. Llegó justo a tiempo, Lord Lois. Levantó la vista y vio a Lois acercándose a saludarlo. Su tono era tan firme como siempre, pero no pudo ocultar un ligero alivio tras la larga espera. Esta es la lista consolidada del granero, estaba a punto de enviársela. Lois cogió el papel, miró el libro de contabilidad algo grueso y asintió. Bradley explicó, en cuanto a los alimentos básicos, contamos con una reserva de 10.000 toneladas de centeno, principalmente en el almacén Red Rock, que es nuestro principal grano. Se prevén 6.000 toneladas de patatas como principal fuente de alimentos para el consumo durante la primera mitad del invierno. En cuanto a proteínas, el pescado ahumado es el más consumido, con 3.000 toneladas. Debido a las limitaciones de conservación, se ha priorizado su distribución. La carne salada alcanza un total de 1.500 toneladas. 500 toneladas se destinan a guarniciones, incluyendo verduras en conserva. Para el suministro de granos de emergencia, 1.000 toneladas de trigo Snowbone y 3.000 toneladas de papas Bitterfrost son nuevos cultivos experimentales de granos, destinados principalmente para uso de emergencia. También hay 2.200 toneladas de galletas duras y pan militar transportadas desde el sur, y 500 toneladas de miel y productos apícolas, priorizados para los heridos y los niños pequeños. Solo quedan 200 toneladas de heno y hierbas medicinales. Si regresa la plaga invernal, las reservas podrían agotarse. Tras hablar, añadió en voz baja, las existencias totales de grano se mantienen por encima de las 20.000 toneladas, lo que puede estabilizarnos a corto plazo, pero si la ola de frío continúa. Los invernaderos aún tendrán que acelerar la segunda ola de producción. Bien, respondió Lois débilmente. Su mirada recorrió las cajas de grano cuidadosamente apiladas y luego vio que la puerta del almacén se cerraba lentamente en la distancia. Sus ojos se oscurecieron levemente. Superficialmente, asintió en señal de aprobación, pero en el fondo, no se sentía cómodo. Aunque la cantidad de grano era de hecho suficiente para mantener las operaciones, considerando las casi 90.000 personas en todo el territorio de la Marea Roja y sus territorios afiliados combinados. Estas reservas eran, en realidad, apenas suficientes para pasar el invierno, reduciendo las muertes. En caso de una catástrofe de nieve inesperada, un retraso en el transporte o un brote epidémico, la situación se volvería tensa inmediatamente. Sabía que no era necesario decir nada de esto en voz alta. Bradley había cumplido con su deber, y lo que podía cambiar la situación no era la ansiedad, sino más bien los próximos pasos en la estrategia de asignación y plantación. En ese momento, un porteador delgado, vestido con ropas toscas y con el brazo envuelto en tiras de arpillera igualmente ásperas, vio a Lois durante la descarga. De repente se arrodilló, con la voz temblorosa por la emoción. Lord Lois, muchas gracias. Nosotros, los sin techo, que pensábamos que moriríamos este invierno, ahora no solo tenemos que comer, sino también trabajo y dignidad. Lois lo miró, no dijo nada, solo asintió y le hizo un gesto para que se pusiera de pie. El portero se secó las comisuras de los ojos, su rostro se llenó de seriedad y esperanza. Además del emocionado portador que se arrodilló en señal de gratitud, muchos otros trabajadores y personas desplazadas también se reunieron a su alrededor. Algunos inclinaron la cabeza en señal de saludo, otros le dieron las gracias con lágrimas y otros simplemente se quedaron allí, contemplando solemnemente a su señor. Muchas gracias, Lord Lois, muchas gracias de verdad. Estamos dispuestos a trabajar el doble y no nos vamos a quejar. Mientras podamos vivir y comer una comida caliente, no tendremos nada que temer. Estas voces subían y bajaban, haciendo que la atmósfera fuera extraordinariamente ferviente y sincera en solo unos instantes. Ante esta escena, Lois simplemente sonrió y dijo suavemente, la comida es algo que te ganas con tu propio trabajo, no con la caridad de nadie. No me rodeéis, volver temprano al trabajo es más importante que cualquier otra cosa. Al oír esto, la multitud pareció estallar en llamas como paja seca, respondiendo al unísono, sí, señor. De entendido, señor. Reanudaron con renovado vigor las labores de transporte y recuento, e incluso el porteador que inicialmente había estado arrodillado se levantó con los ojos enrojecidos, llevando una carga de grano más pesada que antes. Emily se quedó allí, observando en silencio, sin decir nada. Esta no fue una escena casual, sino algo que ocurre cotidianamente en la región afectada por la marea roja. Cuando Lois estaba a punto de conducir a su equipo al siguiente punto de inspección, un rápido sonido de cascos llegó desde lejos. Un jinete de la marea roja, cubierto de viento y nieve, cabalgó velozmente hasta la entrada del almacén, tiró de las riendas de su caballo, desmontó y rápidamente se acercó a Lois, susurrándole algunas palabras al oído. Lois frunció el ceño ligeramente, luego sus cejas se levantaron un poco y un destello de alegría inesperada apareció en sus ojos. ¿La gente del bosque mágico? Por fin han llegado, murmuró para sí mismo, sin poder ocultar un rastro de alegría en su voz. Luego se volvió hacia todos y dijo, saltemos el siguiente punto por ahora, volvamos al castillo de la marea roja. Emily lo miró con curiosidad, pero no preguntó nada, solo asintió en silencio. Luego, el grupo se reagrupó y, desafiando el viento frío, se dirigió de regreso al castillo de la marea roja. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 245. Prueba de magia. Dentro de la sala de reuniones en el tercer piso del edificio principal del castillo de la marea roja.
Las brasas ardían intensamente, disipando el frío que traían las primeras nevadas en el exterior. Varios magos con túnicas de color azul grisáceo estaban sentados alrededor de una mesa redonda, bebiendo té y conversando en voz baja. Algunos rostros mayores, pero llenos de vida, mezclados con varios aprendices jóvenes y dedicados, transmitían un aura de distinción innegable. Junto al asiento principal, un caballero de cabello blanco, ojos amables y figura ligeramente redondeada sacaba un pañuelo limpio para limpiarse el monóculo de la nariz. Este era el archimago Herman Elwood, quien lideraba el equipo esta vez. Al ver entrar a Lois y su séquito, inmediatamente se levantó y lo saludó con una sonrisa radiante. Vaya, ¿será ese Lord Lois, del que todos en el Bosque Encantado llevan un año hablando? Es incluso más joven de lo que pensaba. Luis Calvino hizo una reverencia, en un tono que no era ni humilde ni arrogante. Bienvenidos todos desde lejos. Las condiciones en el territorio de la Marea Roja son sencillas. Les pido que disculpen cualquier falta de hospitalidad. ¿Sencillo? Herman golpeó suavemente la mesa. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron con su sonrisa. Por el camino, vi muchos territorios devastados, algunos arrasados, otros mal conservados. Comparado con esas ruinas, este lugar es simplemente el paraíso. Tras las formalidades iniciales, el ambiente se tornó un poco más serio. Herman tomó un sorbo de té y cambió de tema. Aunque el nido madre del apocalipsis ha sido completamente destruido por ti, aún. Sacó de su estómago un pergamino que contenía una planta y lo extendió sobre la mesa. Aún no podemos confirmar si el ecosistema de estas casas devoradas por gusanos realmente murió. La planta mostraba un registro de los fragmentos restantes de las casas devoradas por gusanos y el patrón mágico con texto. La expresión de Herman también se tornó un poco más seria. En las muestras que traje, descubrí un cristal corrosivo de una energía mágica peculiar. A simple vista, parece un residuo mágico, pero en realidad son más bien fragmentos de una conciencia esporulada, como un cerebro muerto que aún intenta moverse. Suspiró suavemente y dijo, tenemos que considerar si todavía existe la posibilidad de un mecanismo de resurrección, en lo que dejó atrás el nido madre del apocalipsis, incluso si solo es localizado. Sería suficiente para crear un nuevo desastre. ¿Entonces viniste en persona? Herman asintió. Sí, el hechicero supremo estaba preocupado. Hizo una pausa y volvió a sonreír. Claro, no estamos aquí solo para investigar insectos. Hace unos meses, enviaste tu solicitud para unirte al bosque mágico. Es solo que, con la situación en Marea Roja, pensé que no estarías disponible para venir a nuestra sede para la prueba durante unos meses, ¿verdad? Lois asintió y preguntó, ¿la prueba de mago requiere ir a un campo de entrenamiento especial? Recuerdo que hay un espacio abierto en el campo de entrenamiento del norte, al menos es más seguro. Herman sonrió, no hay de qué preocuparse. Esta vez, hemos preparado algunas herramientas pequeñas especialmente para esto, así que realizar pruebas aquí no supone ningún problema. Los magos que acompañaban al grupo colocaron cajas de madera, una a una, en el centro de la sala y las abrieron con unos pocos clics. Dentro de las cajas había varias herramientas e instrumentos sencillos que emitían tenues vibraciones mágicas. Emily se quedó quieta, con los ojos fijos en Lois, como diciendo, ¿qué otras sorpresas tienes que yo no conozca? Luego, su mirada siguió el proceso de desembalaje de los artículos, con un toque de nerviosa anticipación. Vamos a realizar 3 pruebas, dijo Herman, señalando los artículos en la caja. Lois asintió, pero un ligero destello de profunda reflexión brilló en sus tranquilos ojos. Finalmente hemos llegado a ese punto. Miró a los magos. Varios de los más jóvenes tenían expresiones inquietas. Sus miradas eran una mezcla de escrutinio y expectativa. Emily estaba parada al borde del pasillo, como si estuviera nerviosa por él, y también como si estuviera silenciosamente orgullosa. Él habló suavemente, entonces comencemos. La atmósfera en la sala de reuniones se volvió más tranquila, incluso el crepitar de la chimenea parecía mucho más suave. Herman tomó un pequeño embudo transparente del kit de prueba y se lo entregó a Lois. Aquí está el primer instrumento de prueba que usan nuestros aprendices de magia, explicó con una sonrisa. Un reloj de arena con sifón. Los magos lo llaman el frasco de la paciencia. Si la magia es demasiado fuerte, explotará, si es demasiado débil, no fluirá. Para estabilizarlo, hay que guiarlo como quien tira del agua de un hilo. Luis miró el instrumento. El reloj de arena era cristalino, con diminutas partículas de arena de color blanco grisáceo suspendidas en su interior, como si estuvieran congeladas en el tiempo. Unos tenues patrones mágicos de color azul estaban inscritos en la superficie del embudo, emitiendo silenciosamente una luz suave y fría sobre su palma. Chasqueó los dedos, la fina arena tembló levemente, luego respiró profundamente y absorbió lentamente el poder mágico. En el instante siguiente, el reloj de arena sifón vibró suavemente y las partículas de arena inmóviles parecieron despertar, comenzando lentamente a girar y flotar en el aire, como si esperaran la guía de su amo. Lois concentró su poder mágico en la punta de sus dedos, tirando suavemente, como si pulsara una cuerda extremadamente fina. El primer hilo de arena descendió lentamente, cayendo en la cámara de cristal que se encontraba debajo. Por un momento, el aire pareció solidificarse. Todas las miradas estaban fijas en su mano. Ese pequeño reloj de arena, esa línea de arena casi imperceptible y ese gesto de la mano tan firme como el agua quieta. El rostro de Lois estaba concentrado, con ligeras gotas de sudor apareciendo en su frente, como si estuviera completamente concentrado en controlar cada grano de arena. Sin embargo, solo él sabía que todo esto era solo la punta del iceberg de su control mágico. Incluso creó deliberadamente una ligera oscilación en el medio, el flujo de arena se detuvo de repente y luego se estabilizó nuevamente, como si apenas se hubiera salvado.
Varios magos jóvenes exclamaron. Alguien susurró. Él no estudió meditación, ¿verdad? ¿Cómo es que su control es tan estable? Este nivel de estabilidad es algo que incluso los aprendices que llevan 3 años en el mundo académico quizá no puedan lograr. Y no usó ningún encantamiento. Herman entrecerró los ojos levemente, se acarició la barba gris y asintió suavemente. Muy bien, muy bien. Un genio poco común entre los magos salvajes. Emily se quedó quieta, con los ojos fijos en Lois, brillando de admiración. Cuando el último grano de arena cayó al fondo de la botella, el reloj de arena con sifón emitió un nítido dim, como anunciando el final de la prueba. Herman se rió entre dientes mientras tomaba el instrumento, lo guardaba con cuidado y bromeaba. Chico, cuando se trata de talento, estás listo. Herman se rió entre dientes mientras recogía el reloj de arena con sifón y lo colocaba cuidadosamente en la caja de prueba. Sus movimientos eran tan lentos como su apariencia envejecida. Pero mostraban un gran respeto por la herramienta. Se acarició la barba, con una sonrisa en los labios. Chico, tu control mágico es muy bueno. No seguiste el camino tradicional, pero eres más constante que muchos aprendices de mago. Su tono era relajado, con un matiz de elogio, pero también parecía estar investigando. Lois simplemente sonrió levemente y dijo en voz baja. Tal vez sea porque fui un montón de problemas cuando era más joven y terminé aprendiendo algunos trucos. Hablaba con modestia, en un tono suave y pausado, sin ningún rastro de presunción. El control es importante, pero también necesitamos ver si tienes potencia explosiva. La sonrisa de Herman no se desvaneció, agitó la mano. Vamos, prepárate para el segundo asalto. Tomó una piedra redonda, de color gris oscuro, del mago que lo acompañaba, aproximadamente del tamaño de su palma, con una superficie rugosa que revelaba vagamente venas de color blanco plateado como grietas que la atravesaban. La segunda ronda prueba el poder mágico explosivo. Colocó la piedra sobre la mesa y le dio un ligero golpe. Explosión de piedra de carbón. Si golpea su estructura interna con magia sobrecalentada, explotará. Claro que esto requiere mucha magia, si no hay suficiente, no se incendiará. Con esto, le guiñó un ojo a los magos que estaban detrás de él. 2 jóvenes magos se lanzaron hacia adelante, erigiendo hábilmente barreras protectoras a su alrededor y aislando una distancia segura con cuerdas rojas, incluso pidiéndole cortésmente a Emily que diera unos pasos atrás. Luis miró el trozo de carbón, exhaló suavemente y dio un paso hacia adelante. Levantó su mano derecha, con los dedos ligeramente separados, y en su palma se formó silenciosamente un pequeño e intenso resplandor rojo. Para los observadores externos, parecía ser una reunión de magia lenta y laboriosa, que incluso fluctuó de manera inestable varias veces debido a la falta de familiaridad. Pero solo el propio Luis sabía que estaba suprimiendo el poder mágico que surgía casi instintivamente, reduciéndolo a menos de una quinta parte. La llama fue tomando forma poco a poco, no era grande, pero sí intensamente caliente y opresiva. Plantó los pies firmemente, concentró su atención y dirigió el fuego hacia el centro de la piedra de carbón, dentro de la grieta de color blanco plateado. Estallido. Fue como si hubiera explotado un trueno. El trozo de carbón se hinchó de repente de forma violenta y luego explotó con un estruendo. Salió un humo negro y una ráfaga de aire abrasador rugió, barriendo en todas direcciones. Hechizo de sellado. Herman reaccionó con extrema velocidad, moviendo su manga para formar un escudo de luz azul plateada en el aire, cubriendo perfectamente los fragmentos dispersos y la ola de calor. Sin embargo, algo de humo se dispersó, llenando la sala, y el aire se llenó momentáneamente con el olor a azufre y carbón. Tos, tos. Lois dio un paso atrás, ligeramente perturbado mientras se protegía del polvo, luego bajó la cabeza y jadeó unas cuantas veces, con su expresión perfectamente controlada. No parecía agotamiento, pero ciertamente no era fácil, como un mago recién avanzado que había llevado su poder al límite, incluso él admiraba su propio desempeño. Pero los magos presentes estaban aún más sorprendidos. Esa explosión fue demasiado rápida, ¿verdad? El proceso de concentración de calor fue casi imperceptible. No usó ningún hechizo auxiliar ni ninguna guía de encantamiento, ¿cómo logró alcanzar el punto vital en tan poco tiempo? El fuego impactó directamente en la grieta. ¿Fue instinto? Herman reflexionó por un momento, golpeando suavemente su bastón con el dedo y con una mirada de admiración evidente en sus ojos. Tiene una afinidad extremadamente alta con el elemento fuego, un poder explosivo no menor al de Copperface. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa, y un juicio extremadamente preciso, capaz de encontrar el punto débil a simple vista. Bien, muy talentoso. A medida que el humo de la mina de carbón se disipaba gradualmente, los guardias abandonaron el área y los magos también retomaron sus posiciones. Herman se acarició la barba algo despeinada, erizada por la explosión, y dijo con una sonrisa, la tercera prueba es sencilla, no se necesitan herramientas. Miró a Lois con un tono más relajado, usa algunos hechizos con los que seas competente, para que podamos ver que también los aplicas. Algo como iluminación, espada de viento, bola de fuego, elige el que prefieras. Simplemente recuerda ser constante y natural, no te sientas demasiado restringido, relájate. Lois asintió. Levantó la mano derecha, la pasó suavemente por la palma y susurró, hechizo de luz. Una suave esfera de luz emergió de las puntas de sus dedos, como una lámpara suspendida en el aire, emitiendo un brillo constante y acogedor. El halo no era deslumbrante, pero delineaba claramente todo su cuerpo, como el preludio de algún tipo de representación teatral. Inmediatamente después, agitó los 5 dedos de su mano izquierda y la bola de luz fue repentinamente arrastrada por el viento. Una brisna de viento pasó zumbando junto a su palma, atravesando la fina niebla del aire y produciendo un agudo sonido cortante.
Movió ligeramente los pies, chasqueó los dedos y una bola de fuego saltó de la punta de sus dedos. Una bola de fuego. La bola de fuego se expandió rápidamente en el aire, luego la comprimió con precisión al tamaño de un puño, girando, rodando y rebotando como si tuviera vida y agilidad. Hizo girar la pelota entre las yemas de sus dedos por un momento antes de soltarla con un sonido nítido. La bola de fuego describió un elegante arco en el aire, aterrizó suavemente y se extinguió en silencio, sin expulsar una sola chispa. Él sonrió levemente, retiró la mano y se puso de pie, su respiración tan tranquila como antes, como si solo hubiera hecho un estiramiento casual. En ese momento, la sesión plenaria quedó en silencio. Varios jóvenes magos tenían la boca ligeramente abierta, hasta el punto de olvidarse de cerrarla. No utilizó encantamientos convencionales, ni canalizó patrones mágicos para guiarse, simplemente lo dejó ir por instinto. Muy eficiente, ¿verdad? El hechizo de iluminación no falló, la espada de viento no se desvió, la bola de fuego no explotó, esto no puede ser solo magia rudimentaria. Sus movimientos son como la liberación instintiva aprendida en el combate, completamente diferente de las huellas de una educación académica sistemática. Herman también hizo una pausa y luego estalló en risas, acercándose unos pasos más con su equipo. Jovencito, eres un verdadero prodigio. Poder usarlo con tanta firmeza solo por intuición no es talento, es comprensión innata. Hizo una pausa y chasqueó la lengua, es como un genio salvaje e iluminado. Emily estaba de pie al lado del pasillo, con los ojos prácticamente brillantes. ¿Este hombre es simplemente omnipotente? Pero Lois solo sonrió levemente, aparentemente indiferente a su reciente muestra de afecto. Herman le dio una palmadita en el hombro y le dijo medio en broma, ¿por qué no te saltas la evaluación y vienes directamente a nuestro bosque mágico como profesor? Lois sonrió suavemente. Cuando era joven, conocí a un viejo y salvaje mago de mi familia. Él vio que tenía talento y me enseñó algunos conceptos básicos. Nadie sabía que las llamadas enseñanzas básicas eran, de hecho, el legado final del legendario mago Loken, ya fallecido. En ese momento, solo quería una autorización que le permitiera usar la magia legalmente y acceder a otra información mágica. No necesitaba ser extravagante. Suficiente para sorprender, suficiente para sobresalir excepcionalmente de manera razonable. Si demostrara todo su poder, los magos presentes hoy probablemente se aterrorizarían y pedirían instrucciones a sus superiores. Un monstruo ha aparecido aquí. Cuando el último destello del hechizo se desvaneció lentamente en el aire, Herman aplaudió suavemente y los magos que lo rodeaban también asintieron en señal de aprobación. No fue un aplauso superficial, sino un reconocimiento genuino a un genio que se negó a dejarse moldear por la tradición. Herman dio un paso adelante, apoyándose en su bastón, y anunció con una sonrisa. Lois Calvin, aprobaste el examen básico de admisión al Bosque de los Magos con gran éxito. A partir de ahora, ostentarás el título de Mago de la Máscara de Hierro. Dicho esto, sacó de la manga de su túnica una máscara gris oscura, de diseño sencillo, grabada con los patrones mágicos blanco-plateados que simbolizan el Bosque de los Magos. Esta es una máscara mágica, que simboliza tu reconocimiento formal por parte del Bosque de Magos, aunque todavía está en un nivel básico. Volvió a agitar la mano y un joven mago dio un paso adelante, entregándole un pequeño pergamino con bordes dorados y un cuaderno personal con una cubierta negra. Este es un pase firmado por el mismísimo Mago Supremo, que te otorga acceso a algunos de los puestos de avanzada establecidos por el Bosque Mágico en varios lugares. Además, añadió Herman, teniendo en cuenta que estás en el norte y que es imposible visitar personalmente la sede del Bosque Mágico a corto plazo. Ya hemos preparado un lote de libros de magia para principiantes para que los estudies y uses. Un mago que acompañaba al grupo abrió una caja de libros cercana, dentro de la cual había varios libros de magia con tapas gruesas y patrones mágicos impresos, cuidadosamente ordenados. Lois tomó la máscara del mago, y en el instante en que las yemas de sus dedos tocaron el metal, no hubo una alegría repentina en su corazón, sino más bien un sentimiento indescriptible de desapego. Este objeto no solo conllevaba peso, sino también reglas, reconocimiento y las limitaciones de un orden externo. Ciertamente entendió lo que esto simbolizaba, una identidad mágica legítima, el reconocimiento inicial del bosque mágico, un camino hacia más conocimiento y recursos mágicos. Pero él sabía en su corazón que ese camino no cambiaría su objetivo ni determinaría su grandeza. Había llegado a este punto no por la gracia de otros, sino por sus propios cálculos y decisiones, y por su propio genio. Pero Luis no demostró este desapego. Levantó la mirada, su expresión firme, su tono expresando adecuadamente la gratitud y el decoro esperados de un joven señor. Gracias, Lord Herman. Sé que esta máscara no solo representa reconocimiento, sino también confianza. Si encuentra alguna dificultad en el norte, haré todo lo posible como miembro del bosque mágico. Estas palabras carecían de humildad, pero transmitían una sensación de moderación. Al oír esto, Herman esbozó una leve sonrisa y hubo un brillo de admiración en sus ojos. Le dio una palmadita a Lois en el hombro, esta es solo la identidad más básica, la de entrada. Si quieres convertirte en un mago formal, ya sea con el estándar de cobre, el estándar de plata o el estándar de oro. Así que tendrás que ir en persona a la zona central del Bosque de los Magos y someterte a pruebas y contratos formales. Al fin y al cabo, la mayor parte de la información de alto nivel no se puede pedir prestada, esa es la regla. Sin embargo, todos nos quedaremos en el territorio de la Marea Roja durante un tiempo este invierno, ya que el norte no es un lugar adecuado para que los magos viajen largas distancias en invierno. Si tienen alguna pregunta, no duden en venir a nuestro puesto de avanzada temporal y preguntar. Mi puerta siempre está abierta para ustedes. Luis se quitó la máscara y se inclinó solemnemente ante Herman. Gracias, Lord Herman. Después de este tiempo, sin duda visitaré personalmente el Bosque de los Magos.
Capítulo 246. Una carta desde la capital imperial. Afuera, a través de la ventana, el viento y la nieve aullaban, y el cielo sobre Ciudad Alabarda de Hielo era tan gris como un espeso caldero de hierro fundido. En la oficina del gobernador del territorio del norte, el fuego de la chimenea era débil y la temperatura nunca logró suprimir por completo el frío cortante. El duque Edmond, vestido con una capa militar negra, estaba de pie frente a una mesa de madera, con el ceño profundamente fruncido mientras miraba un mapa desplegado. La ciudad de la Alabarda de Hielo, en el centro del mapa, había sido una vez el orgullo del norte, ahora, parecía una herida supurante clavada en el papel, insoportable de contemplar. No se puede almacenar. Su mirada vagó lentamente, aterrizando en varias otras ubicaciones potenciales para una nueva ciudad en el mapa, pero ninguna era completamente adecuada. Cadáveres, niebla venenosa, restos de energía mágica, mientras no se eliminen los rastros que dejó el nido de la madre, la ciudad de la Alabarda helada no podrá ser habitada ni un solo día. Sin embargo, la ola de frío había llegado afuera y una fuerte nevada bloqueaba las carreteras. Reubicar la ciudad apresuradamente equivaldría a la autodestrucción. Por ahora, solo podían resistir allí, luchando por sobrevivir al invierno. Los nudillos de Edmond presionaron contra la mesa mientras reflexionaba durante un largo rato, con las cejas firmemente fruncidas. En ese momento, un golpe rompió el silencio sepulcral. Tomp, tomp. La voz profunda pero ansiosa del viejo mayordomo llegó desde afuera de la puerta. Su gracia, una carta urgente de la capital imperial. Edmondo se detuvo un momento y levantó la cabeza. Llévalo adentro, dijo con voz profunda. El mayordomo entró respetuosamente y entregó una carta en pergamino sellada con un escudo de dragón dorado. El sello de cera era excepcionalmente visible. No era el emblema personal del emperador, sino la insignia exclusiva del Consejo del Trono del Dragón. Edmond recogió la carta, frunciendo ligeramente el ceño y con una creciente sensación de inquietud en su interior. Sabía que esa carta finalmente llegaría, y también conocía el contenido general de la reunión que determinaría su destino. Pero hasta que abrió el sobre, su corazón permaneció inquieto. Cortó silenciosamente el sello de lacre, desdobló el pergamino y aparecieron filas de caligrafía nítida y austera. En vista del extremo desastre causado por la plaga de insectos rampante en el territorio del norte, que resultó en el colapso de las líneas de defensa locales y graves daños al orden en las zonas de defensa. Y considerando los meritorios esfuerzos de la oficina del gobernador en la coordinación de los esfuerzos de socorro para las víctimas y restablecer el orden, el Consejo del Trono del Dragón, con la aprobación de Su Majestad Imperial, deliberó y decidió lo siguiente. Se confirma que el duque Edmond organizó y coordinó eficazmente las acciones durante este desastre, y conservará su título de gobernador del territorio del norte. También recibirá el cargo de administrador principal de la Administración General de Reconstrucción Postdesastre, para supervisar todos los asuntos de reconstrucción en el territorio del norte. Los 3 departamentos de supervisión de la capital imperial se establecerán en el territorio del norte, integrándose con los sistemas de administración financiera, militar y civil, y ejerciendo autoridad directa de auditoría y supervisión imperial. El plan de desarrollo del territorio imperial del norte comenzará de inmediato, con la reubicación gradual de los descendientes directos de la capital imperial y diversas familias nobles para contribuir a la reconstrucción y optimizar y equilibrar la estructura de poder. Su Alteza Real hasta Auguste, el 6º príncipe imperial, irá personalmente al territorio del norte por decreto imperial para establecer un territorio imperial, representando a su majestad en la supervisión de la reconstrucción y ejerciendo simultáneamente la autoridad imperial en las tierras del norte. El Consejo de Reconstrucción Post-Desastre tendrá un total de 3 escaños, 8 de los cuales serán totalmente designados y asignados por el administrador jefe de la Administración General de Reconstrucción, para ayudar a restablecer la gobernanza en el territorio del norte e implementar los planes de reconstrucción. El sello al final de la carta era el sello conjunto del Consejo del Trono del Dragón. No había ninguna firma personal del emperador, pero esto ya equivalía a un decreto imperial. Después de que Edmond terminó de leer, las puntas de sus dedos se movieron imperceptiblemente por un momento. Luego exhaló lentamente. Y él está a salvo. Su primera reacción fue de leve alivio. La capital imperial no había tomado directamente el territorio del norte. En lugar de ello, optaron por concederle honores superficiales y liderazgo bajo el pretexto de mejorar la administración de reconstrucción. Este ya era el mejor resultado posible. Aún sabiendo que ese bien era, en el fondo, un compromiso, una existencia prolongada, el mantenimiento de una dignidad residual que pendía de un hilo. Dejó la carta, su mirada volvió pesadamente al mapa, recordando el contenido de la carta, y sus cejas se fruncieron una vez más. Plan para el desarrollo del territorio del norte, los 3 departamentos supervisando la capital imperial, el 6º príncipe estableciendo un territorio. La mirada de Edmond se volvió fría de repente. De hecho, el emperador no me da tregua, sino que reemplaza gradualmente a la vieja guardia. Rápidamente expuso la lógica en su mente. Los 3 departamentos de supervisión significaron que las finanzas y los asuntos militares serían monitoreados completamente y que ya no tendría autoridad para un despliegue independiente. El plan de desarrollo preveía el traslado de descendientes directos de importantes familias nobles al territorio del norte, bajo el pretexto de la reconstrucción conjunta, pero en realidad, con el objetivo de ocupar territorio y remodelar la estructura de poder. La llegada personal del 6º príncipe, un enviado imperial que no era simplemente un noble nominal sino el propio hijo del emperador, selló efectivamente el camino a la intervención imperial. Fue una anexión lenta pero completa. El territorio del norte aparentemente conservó su oficina del gobernador, pero en realidad ya no pertenecía a la familia Edmond. El cuchillo ya está en mi garganta, solo que aún no ha cortado. Edmond miró fijamente la carta que tenía en la mano, que llevaba el sello del Consejo del Trono del Dragón, y reflexionó durante un largo rato.
Aunque la espada del Imperio ya estaba en la garganta del territorio del norte, todavía tenía cierto margen de maniobra. Todavía era el administrador jefe de la Administración General para la Reconstrucción post-desastre del territorio del norte. En el Consejo de Reconstrucción, que contaba con 3 escaños para nobles del norte y del sur, tenía poder absoluto para nombrar a 8 de ellos. Al menos eso era algo que podía sostener en sus manos. Bajó la cabeza y golpeó suavemente el mapa del territorio del norte sobre la mesa. Varios candidatos pasaron rápidamente por su mente. El primer nombre que le vino a la mente fue, sin duda, Luis Calvino. El condado de Snow Peak, el único territorio entero que sobrevivió a esta catástrofe. No solo se preservó sino que también brindó apoyo indirecto a la oficina del gobernador durante el periodo más crítico para el territorio del norte. Luis tenía un ejército completo y una sólida base popular. Más importante aún, después de esa batalla, fue reconocido tácitamente por la gente común e incluso por los nobles restantes del territorio del norte como un hombre fuerte y confiable. Poseía la capacidad de integrar rápidamente a nuevos nobles y fuerzas locales supervivientes, y tenía las calificaciones necesarias para ganarse el apoyo del pueblo. Lo más importante es que era su yerno. Edmond cerró los ojos y una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. No era solo una cuestión de intereses familiares, sino más bien la única opción racional para el territorio del norte en ese momento. Además, la familia Calvin efectivamente presionó y maniobró a su favor en la reunión de la capital imperial. Tenía que devolver el favor. Dale la primera posición, susurró Edmond para sí mismo. En cuanto a los demás candidatos, varias familias nobles importantes sobrevivieron en territorios más alejados de la ciudad de la Alabarda de Hielo. Sin embargo, su fuerza se había debilitado enormemente, los herederos de las familias habían muerto en batalla. Los ejércitos privados habían sufrido pérdidas y muchas familias aristocráticas incluso habían visto extinguirse sus linajes nobles básicos. Tras aquella batalla, la resiliencia del territorio del norte se desplomó. El invierno aún no había terminado, y nadie sabía cuántas personas sobrevivirían tras soportar aquel frío extremo. Mientras pensaba en ello, sus sienes comenzaron a palpitar levemente, y el zumbido en su mente era como una campana de bronce golpeada por la escarcha y la nieve, baja y ronca. Desde la Gran Guerra, sus heridas internas nunca han sanado del todo. El médico le había dicho sutilmente que tal vez, quizás, de hecho, no le quedaban muchos años de vida. Tal vez nunca viviría para ver el día en que el territorio del norte regresara a la paz. De repente, se oyó un suave golpe desde fuera de la puerta. Los pasos eran familiares, ligeros, acompañados de una respiración leve y jadeante. Sin necesidad de anuncio, Edmond ya sabía quién era. La puerta se abrió lentamente. Elena, con el vientre hinchado, sostenía un tazón humeante de sopa medicinal y dijo en voz baja, «Estás desobedeciendo otra vez». El médico dijo que no deberías esforzarte demasiado. Edmond disimuló el cansancio en su frente, mostrando una sonrisa tranquila mientras cogía el cuenco de medicina. «No te preocupes, no pasará nada». La sopa medicinal era ligeramente amarga, pero proporcionaba una suave sensación de calidez. Bajó la cabeza, mirando el vientre hinchado de Elena, donde crecía su hijo, quizás su única esperanza para el futuro. Pero las ruinas del territorio del norte, los bárbaros del norte, los planes del emperador, esta tormenta de reconstrucción que acababa de comenzar. No sabía cuándo nacería el niño. ¿Cuánto tiempo más podrá resistir el territorio del norte?, suspiró suavemente en su corazón. Capítulo 247. En pleno invierno. Afuera, a través de la ventana, la nieve azotaba el cielo y el viento helado aullaba. La región de la frontera norte había entrado en los días más fríos del año. La tormenta de nieve avanzaba en espiral a través de las altas ventanas de la Torre de la Marea Roja, depositando capa tras capa de escarcha blanca. Las calles estaban desiertas. Solo los caballeros con capas escarlatas desafiaban el viento en su patrulla. Su energía de batalla pulsaba con un brillo carmesí que los mantenía alejados del frío. A lo lejos, una tortuga de lomo de fuego estaba atada para pasar la noche. El horno en su caparazón arrojaba un vapor denso que creaba una pequeña bolsa de calor en medio de la tormenta. Así es el invierno en la frontera norte, más frío que cualquier enemigo, más cruel que cualquier campo de batalla. Sin embargo, dentro del gran salón del castillo de la Marea Roja, el aire tenía una calidad primaveral. Dentro de los gruesos muros de piedra, las tuberías geotérmicas, instaladas hace años, todavía zumbaban. El calor emanaba de las losas, capas de tela aislante colgaban de las paredes y el cobre gris rojizo de las placas de la chimenea brillaba débilmente. Sobre la mesa de conferencias, una tetera silbaba con vapor, el aroma llevaba la nota ligera y agridulce del té y selif. A la cabecera de la mesa, Lois permanecía inmóvil, vestido con un abrigo militar negro, con los codos apoyados en el suelo, la cabeza inclinada sobre una pila de informes densamente escritos y el ceño fruncido. Bajas médicas, congelación entre los refugiados, registros de la estación de sopa caliente, existencias restantes de medicamentos de Ice Sheet. Su rostro estaba serio, su silencio absoluto. Mientras meditaba sobre las cifras médicas, se oyeron pasos rápidos desde el exterior. Emily entró corriendo, envuelta en una gruesa capa, con una rara e irreprimible sonrisa en sus labios y un brillo invernal en sus ojos. Lois. Se quitó los guantes mientras hablaba. Buenas noticias. Las acabo de recibir. Lady Helena dio a luz sin problemas. Tengo un hermanito. Ella permaneció de pie junto a la mesa, con su aliento blanco en espiral y la alegría brillando en sus ojos. Lois levantó la cabeza, con la mirada fija, sin mostrar ninguna sorpresa particular. Considerando la constitución física de Helena y la calidad de los médicos de la ciudad de la Alabarda de Hielo, un parto sin incidentes era solo cuestión de tiempo.
No disminuyó la alegría de Emily. ¿Y en serio? Sonrió levemente y asintió. Entonces, felicidades a tu padre. Dejó el informe a un lado, con un tono más moderado. Cuando el invierno nos dé un respiro, te visitaremos. La sonrisa de Emily se amplió y una luz acogedora se encendió en la noche nevada. Sabía que dirías eso. Se sentó con cuidado a su lado, echó un vistazo a los archivos desordenados y sonrió. Pero, a juzgar por tu expresión, tienes algún problema del que no me has hablado, ¿verdad? Lois no respondió de inmediato, simplemente levantó su taza de té, sopló la espuma y tomó un sorbo de la bebida tibia y ligeramente amarga. Es solo una pequeña molestia invernal, respondió en voz baja. Emily cogió una hoja de papel arrugada de la mesa, la miró rápidamente y sus dedos se deslizaron entre los párrafos. La calidez en su expresión desapareció rápidamente. Y el número de víctimas de congelación superó las 3.000, con distintos grados de gravedad. Se sospecha un brote en 432 casos, con 62 confirmados. Muertes. El recuento de ayer fue de 107. Ella cerró el periódico en silencio. Afuera, una ráfaga de viento sacudía los cristales de las ventanas. Emily no ofrecía ningún consuelo vacío como esto es suficientemente bueno. Ella sabía que, para un invierno en la región fronteriza norte, esas cifras eran casi milagrosas. En otros territorios, donde los suministros se acabaron y los señores huyeron, dejando al pueblo a su suerte, decenas de miles murieron sin que nadie se molestara en registrar el hecho. Había visto en otros lugares a refugiados quedarse completamente congelados al borde del camino, con sus cuerpos abandonados en montones de nieve a merced del viento y la lluvia para que los descompusieran. Pero también sabía que Lois no se comparaba con los demás. Lo que le molestaba nunca era lo hice mejor que ellos, sino más bien por qué no pude ahorrar más. Después de una pausa, se acercó a él, cerró el informe y, con voz suave pero firme, dijo, si es un inconveniente menor, lo resolveremos juntos. Lois la miró, el peso en sus ojos pareció disminuir ligeramente. No dio las gracias ni ofreció cumplidos innecesarios, solo un gesto de asentimiento y una leve y genuina sonrisa en la comisura de su boca. Eso fue todo lo que dijo. A él le gustaba eso de Emily, nada de palabras desperdiciadas, nada de sentimentalismo, nada de frases empalagosas para embellecer la verdad y ningún miedo a su crueldad. Uno al lado del otro, en la mesa de conferencias, analizaron mapas y listas, elaborando un nuevo conjunto de órdenes para la crisis invernal. Este invierno llegó antes, más severo y más brutal que cualquier otro anterior. Más allá de las fronteras del territorio de la marea roja, la nieve caía del cielo como una marea furiosa, día y noche sin cesar. En los barrios de refugiados, fuera de las áreas residenciales, la temperatura había caído por debajo de los 20 grados bajo cero. El suelo helado se agrietaba formando fisuras de hielo que tintineaban con cada paso de los cascos. Ya no quedaban tiendas de campaña endebles, pero las filas de refugios comunales semisubterráneos todavía parecían opresivas y sombrías. Estos eran refugios de invierno construidos por artesanos de la región de la marea roja antes de la primera nevada. Las paredes hundidas de tierra compactada y congelada y los techos cubiertos con capas de ceniza de carbón y esteras de paja conservaban un cierto nivel de calor. No eran casas acogedoras, pero en este norte ventoso se consideraban milagros. Allí dentro, la gente dependía del calor del suelo, dormía acurrucada, compartía mantas, intercambiando el calor corporal y la esperanza de sobrevivir. El aire estaba cargado de un fuerte olor a sudor, pero aún así hacía un frío glacial bajo el fuerte viento. Pero cuando llegó realmente la crudeza del invierno, todas las defensas todavía parecían lamentablemente inadecuadas. En las noches más frías, el mercurio caía a casi 30 grados bajo cero, el viento empujaba la nieve a través de las grietas de las aberturas de ventilación, la escarcha se condensaba y el frío penetraba hasta los huesos. Algunos niños, incluso en brazos de sus madres, se despertaron con los labios azulados y las extremidades rígidas. En las afueras del pueblo, había anclada una estufa de tortuga con respaldo de fuego, cuyo pesado marco de hierro burbujeaba con vapor que subía y bajaba. Los anillos colectores de calor incrustados en la estructura irradiaban calor día y noche, evitando que los edificios cercanos se congelaran por completo. Aún así, un sistema de calefacción tan eficiente solo cubría el centro de la ciudad y unas pocas casas colectivas. En las zonas más remotas, lejos de las tortugas de lomo de fuego, el frío mortal ha comenzado su cosecha. Seleccionaron a los más vulnerables, ancianos frágiles, niños con pulmones débiles, trabajadores agotados por el hambre. El primero en caer fue un albañil de unos 60 años que, mientras inspeccionaba las tuberías de agua por la noche, sintió una opresión en el pecho y nunca más despertó. La congelación, la necrosis, la gripe, como una niebla silenciosa y venenosa, se filtraban a través de las grietas de las rocas y las mantas acolchadas, arrasando con todo. La noche de invierno en Marea Roja nunca había parecido tan pesada. El puesto médico brillaba intensamente, las habitaciones estaban llenas de pacientes que sufrían congelación y madres que lloraban. Sus ropas ásperas estaban completamente empapadas, los niños estaban enredados en sus brazos, sus manos y pies estaban azulados. Algunos niños llegaron casi sin aliento, con los labios negros y el pecho subiendo y bajando casi imperceptiblemente. ¿Puede aún salvarse? Mi pequeño lleva 3 días con fiebre. ¿Crees que superará la enfermedad? Por favor, señor, ¿podría comer algunas hierbas? Esas voces, mezcladas con toses y gemidos, pesaban mucho en el corazón de cada curandero. Al otro lado del pasillo fueron retirados varios cadáveres envueltos apresuradamente en esteras de cáñamo. Niños demacrados, ancianos encorvados, incluso madres muertas junto a sus bebés, todavía aferrados a los diminutos cuerpos que hacía tiempo que se habían enfriado. Peor aún, se produjo un brote agudo de gripe con fiebre baja.
Durante la noche, en varios campos de refugiados se registraron casos de fiebre alta y falta de aire. Algunos perdieron 3 o 5 personas y otros vieron enfermarse a personas de campos enteros. Los medicamentos estaban lejos de ser suficientes. El almacén de Red Rock quedó medio vacío en solo unos días. En ese momento, la orden del Gran Lord Lois llegó rápidamente, frustrando la trampa mortal. Traslada las tortugas de fuego de la reserva a los refugios, llénalas con combustible de musgo de lava y manténlas encendidas día y noche. Cuando su dedo se deslizó, fue como una cuchilla cortando la nieve. Un área de intensa circulación de calor, centrada en Fireback Turtles, se activó de inmediato, colaba Moss alimentando las llamas y manteniendo la temperatura a 15 grados sobre cero. Uno de los lugares más calurosos de la frontera norte. Pero los recursos eran limitados, la rotación era obligatoria. Decretó, cada persona podrá entrar una vez al día, se dará prioridad a los niños enfermos, a los artesanos, a los soldados en transporte y a las madres de recién nacidos, nadie podrá ocupar el lugar de otro. Mientras tanto, los talleres en el territorio de la Marea Roja estuvieron llenos de actividad durante toda la noche. Mickey lideró a los artesanos en una carrera para crear capas resistentes a las heladas de séptima generación. Utilizando piel de bestia de escarcha amarga mezclada con algodón refinado y una capa exterior de grasa conductora de calor. Los dobladillos de los abrigos tenían pequeñas aberturas para bolsas de vapor que podían conectarse a hervidores eléctricos personales. En esencia, estas capas fueron cosidas por los propios refugiados. Trabajad por el bien común, quien cosa más vestirá primero a sus hijos. Las madres que una vez se resignaron a la desesperación, ahora con los ojos rojos y cosidos, ya no son meras refugiadas que esperan la muerte. En solo 15 días se enviaron 20.000 fundas en lotes a todos los refugios, cada una de ellas tratada como una extensión de la vida. En el campo médico, Emily dirigió todo el despliegue de su equipo de apoyo médico. Los boticarios reunieron todas las vides de hoja de hielo para preparar pociones calmantes altamente efectivas, reservadas para pacientes con gripe y fiebre alta. Las bóvedas de hierbas secas del almacén Red Rock se abrieron, liberando plantas preciosas que habían estado almacenadas durante mucho tiempo. Si eso los mantiene vivos, denlo todo. Esas fueron las primeras palabras de Emily a los farmacéuticos. Pronto, en las plazas de la ciudad surgieron las estaciones de caldo de fuego, dirigidas por el ejército de la Marea Roja, que servían estofado de patatas con verduras encurtidas y caldo de huesos día y noche. Todos tenían derecho a al menos un plato caliente al día. Noam cumplió 11 años este año. Cuando la plaga de insectos atacó, él estaba afuera de la zanja del pueblo cazando un conejo, le había prometido a su hermano una comida caliente de caldo de conejo. Pero cuando regresó, la calle entera había desaparecido. Los cadáveres de los insectos se lo habían tragado todo. No tuvo tiempo de llorar, arrastró a su hermano al bosque. Por suerte, los insectos muertos nunca los encontraron, y los caballeros de la Marea Roja finalmente los rescataron. Después de llegar al territorio de la Marea Roja, alguien le asignó un trabajo. Se integró al equipo de construcción, siguiendo los pasos de un antiguo artesano llamado Cole, que transportaba ladrillos, colocaba vigas y erigía muros. Un trabajo tan arduo era duro para un niño de 11 años, pero, aparte de soportar el frío o el hambre en la nieve, ya se sentía bendecido. Había comida, mantas e incluso, de vez en cuando, caldo con trozos de carne. Sintió que sus días finalmente estaban mejorando. Pero el verdadero invierno aún está por llegar. Durante la noche, su hermano ardía de fiebre, temblando bajo una manta rota. Presa del pánico, Noah lo llevó al puesto médico y esperaron en fila todo el día antes de ser atendidos. A los 2 días, él también se desmayó. Su cuerpo brillaba intensamente, pero sus dientes castañeteaban levemente, como si pudiera flotar. Escuchó a Cole suspirar, ¡ah, qué pena! Llegué desde tan lejos, pero no duró. Quería discutir, pero ni siquiera tenía fuerzas para abrir los ojos. Entonces, ese día llegó. Escuchó un estruendo, el sonido de las tortugas espalda de fuego, cuyos gruesos caparazones de hierro irradiaban un calor intenso. La sala, antes fría, se volvió cálida, se conectaron tuberías de vapor y se colocaron pequeñas estufas de leña oscuras al lado de cada cama. Por primera vez, Noam durmió profundamente, libre de temblores nocturnos. Él no sabía que ardía en esas estufas, solo que salvaron su vida y la de su hermano. Y ese día, el barrio recibió un ángel que nunca olvidaría y un verdadero rayo de sol. En el exterior estaban prohibidas las tormentas de nieve, en el interior solo se oía el crepitar de las estufas de leña. En el instante en que se abrió la puerta, la luz y el calor parecieron inundar la habitación simultáneamente. Más adelante, una muchacha con una capa blanca llevaba mantas gruesas y su cabello azul caía sobre sus hombros como un río nocturno. Su mirada era tierna, la única lámpara aún encendida en la noche nevada. Ella era la señorita Emily. A su lado, un joven con una capa negra entró en la enfermería. Sin decir palabra, hizo un gesto para que los soldados llevaran cajas de medicinas y nuevas estufas Return to Flame. Este era el señor de la Marea Roja, Lois. 2 nobles, hombro con hombro, entraron en la enfermería fétida y ensangrentada sin vacilación ni repulsión. No aparecieron en sueños ni permanecieron en altas torres observando destinos, caminaron personalmente hacia la desesperación del pueblo. Emily se arrodilló, moviéndose de cama en cama y ajustando las mantas alrededor de los niños. Ella preguntó suavemente, ¿tienes frío? Aguanta, pronto te sentirás mejor. Cada frase era corta, pero como chispas que atravesaban una tormenta, suaves y reales. Lois se paró entre las camas, no encima de ellas, se arremangó, abrió los frascos de medicinas, se inclinó para verificar la temperatura de la estufa, asegurándose de que cada rincón estuviera a la temperatura ideal.
Su rostro permaneció tranquilo, pero no mostró ningún rastro del frío desapego que se encuentra en los ojos aristocráticos. Cuando se detuvo junto a la muchacha, que temblaba de fiebre, y vio el miedo instintivo en sus ojos, simplemente se inclinó y susurró: «No tengas miedo. Estoy aquí». Su voz era suave, no fuerte, pero la niña instintivamente extendió su pequeña mano y agarró firmemente la punta de su dedo. Él no se dio la vuelta, sino que se agachó y se sentó con ella por un rato. Cuando llegó el turno de Noon, Emily se arrodilló y lo cubrió con una manta. Era nueva, muy cálida y olía a hierbas. Alguien susurró a su lado: «Esa es la señorita Emily, la dama del territorio de la marea roja». En un instante, recordó el rostro de su madre y cómo su hermano pequeño se aferraba a su manga cuando tenía fiebre, pero ahora, alguien lo sostenía. No es un dios, no es una leyenda, sino una niña sonriente que se arrodilló para entregar personalmente medicamentos y una manta. No tenía alas, pero brillaba más que cualquier estatua en una noche nevada. Emily le dio una palmadita en la mano y sonrió. «Aguanta hasta la primavera y todo irá bien». Noon abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra, simplemente agarró el extremo de la manta como si no fuera un trozo de tela, sino un rayo de luz capaz de sacarlo de la oscuridad. Conteniendo las lágrimas, miró a Emily y luego a Lois, que estaba cerca. En ese momento por fin comprendió: ella era la santa de las noches de invierno y él era el sol que encendía aquella oscuridad. Realmente lo vieron como humano, considerando que una vida tan insignificante como la de la mala hierba aún merecía ser salvada. En ese momento, grabó sus rostros profundamente en su corazón. Esa noche, Noon soñó que llevaba una capa de la marea roja y que guiaba a su hermano de la mano a través de la noche nevada. En el sueño, dijo: «Sobreviviremos. Cuando crezca, me convertiré en un caballero de la marea roja». No era noble, no tenía linaje y tampoco era muy inteligente. Pero en esa noche de invierno, alcanzó verdadera dignidad humana y esperanza. Y no fue solo Noon. Durante este invierno helado, los nombres de los dos gobernantes se convirtieron en algo más que nombres, se convirtieron en la esperanza misma. Los refugiados se arrodillaron en la nieve y rezaron, murmurando: «Sol de la marea roja, concédenos una noche cálida». A Luis Calvino lo llamaban el sol de la frontera del norte. No un rey, no un dios, sino el sol, que nunca se extingue en la oscuridad y arde incluso en el hielo y la nieve. Respecto a Emily, las palabras más repetidas fueron: «Ella es la santa que llora en las noches de nieve, la segunda madre de los niños». Las mujeres tejieron en secreto un manto blanco como regalo para el santo de las nieves. Los niños la pintaron en la pared del refugio, una mujer dulce, inclinada hacia adelante, con mantas en los brazos y un halo detrás. Cerca de la chimenea, alguien les dijo: «De la nieve emergió una hermosa santa, intrépida ante la suciedad, el frío y la enfermedad, trajo la sanación y el aroma de la primavera». Los ancianos solían decir: «Son los salvadores de la frontera norte». Pero no todos los norteños tuvieron tanta suerte. No todas las tierras tenían un señor llamado Luis Calvino, ni todas las ciudades tenían calor geotérmico y tortugas de espalda de fuego inagotables como el territorio de la marea roja. Más allá de la marea roja se encontraba el verdadero infierno. Se acabó la comida. Nobles de menor rango masacraron a enfermos y prisioneros. Corrían rumores de carne humana seca, secándose en sótanos. La gente se apiñaba alrededor de los cadáveres en llamas para entrar en calor, royendo los huesos en silencio para no despertar a la guardia de algún noble. Falló la calefacción, todo avivó las llamas, hasta los ancianos inmolaron para que sus familiares pudieran pasar una noche a la luz de una hoguera. ¿Medicina? La palabra se le había vuelto extraña. La plaga asoló el mundo sin control, cuerpos insepultos se amontonaban en callejones, pozos y cementerios, exudando un olor fétido que llegaba hasta el cielo. Sin embargo, los refugiados buscaron deliberadamente estas fogatas para mantenerse calientes. A medida que los señores y los soldados dejaron de ser protectores y se convirtieron en saqueadores de alimentos. Los granos de ayuda humanitaria enviados por el gobernador fueron confiscados, los muros del castillo brillaban intensamente, mientras afuera se extendía un reino fantasmal y helado. Lo peor de todo fue el colapso de la humanidad. Los nobles cerraron las puertas, abandonando a su gente o expulsando ciudades enteras hacia el sur, dejando solo aldeas vacías y nieve. Algunos clanes tomaron los últimos granos y huyeron durante la noche. Al amanecer, la gente solo encontró huellas en la nieve, ni siquiera un grito. Las noticias que llegaban de las zonas extremas eran las más terribles. Un señor feudal dirigió personalmente la masacre de refugiados simplemente para ahorrar leña y medicinas. En una ciudad la gente se devoraba unos a otros, las hogueras no quemaban leña, sino estandartes dorados de las casas. Este era el verdadero estado de la mayoría de las regiones del norte ese invierno. Las tasas de mortalidad a causa del frío alcanzaron el 40%, los disturbios se extendieron, las epidemias devastaron la región y el orden se derrumbó. En contraste, el territorio de la marea roja era una llama solitaria en la nieve, no brillante, pero la única que aún ardía. Las puertas de marea roja nunca se cerraron, sus cocinas nunca dejaron de funcionar, sus tiendas médicas nunca cesaron. Incluso en las noches más frías, todavía salía humo de las estaciones de sopa caliente del piso superior. Los caballeros en patrulla nocturna con capas rojas pasaban por los campos de refugiados, mientras en lo alto de una torre distante todavía ondeaba la bandera roja con el sol dorado. Sin embargo, poco a poco, el largo y gélido invierno finalmente pasó. La nieve se derritió, el suelo helado se agrietó y los brotes revolotearon en las ramas desnudas. Cuando los primeros rayos del sol alcanzaron la frontera norte, nadie celebró, simplemente miraron en silencio durante un largo rato. Algunos se arrodillaron en la nieve, con la frente apoyada en el suelo, como si se despidieran de los muertos o saludaran a una esperanza perdida hacía mucho tiempo.
En el año más desesperanzado para la región de la frontera norte, pensaron que la primavera nunca regresaría. Pero sucedió. Fin del video.